repito, el tema de esta noche es el celo que me consume. Libro de Números, capítulo 25, versículo 1. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu del Señor que está en este lugar. Dice la palabra del Señor: moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Escúcheme. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Y mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Y entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén y amén. Cuando uno va a leer el libro de Números, o aquellos acontecimientos donde uno ve que hay muertes, hay desastres, quizás uno como predicador, por estar en otro pacto y en otra dispensación del tiempo, uno quisiera no leerlo, ¿cierto? Porque uno no ve a Dios en el plan hoy de mandar a matar gente y todo el asunto, como quizás uno lo podría interpretar de la forma en que uno lee la escritura, ¿cierto? Pero ahora pensando en algo, yo dije, bueno, decía dentro de mí, ¿yo por qué no voy a leer si quizás hoy todo lo que vemos hoy en noticias, todo lo que vemos en una película es muerte, ¿cierto? Hoy vemos producciones que mató, por todos lados hablamos de muerte. ¿Y por qué no vamos a leer la Biblia cuando quizás toca estos temas que nos quedaron a nosotros como ejemplo para que nosotros aprendamos? Miren, lo peor que puede pasar en la vida de un creyente es que el creyente vea un espejo de algo que pasó y repita la misma historia. Y a veces no se necesita, escúcheme, a veces no se necesita espiritualidad, a veces no se necesita revelación para usted tomar la decisión de no caminar por el camino que otros ya caminaron. Se necesita 3 dedos en la frente y poder uno ser un poquito sensato y saber de que si el otro sufrió por hacer lo que hizo, uno no va a pasar uno por ahí. Y esa es una de las perspectivas de la Biblia para con nosotros. Que nosotros leamos la Biblia, aprendamos de lo que vivió el pueblo de Israel, de lo que vivió la primera iglesia, y aquellas cosas malas las evitemos y aprendamos las lecciones. Eso es lo que Dios busca. Pero nosotros como seres humanos muchas veces no somos capaces de llegar a esas conclusiones. A veces tenemos los espejos al lado de nosotros y nosotros no nos damos cuenta y cometemos los mismos errores o peores. Tenemos que aprender a mirar, iglesia, y eso no necesita revelación, no se necesita oración, se necesita sentido común. ¿Cuántas pirámides no llegaron al país y cuánta gente no sigue metiendo plata en pirámides? O sea, yo no sé si a nosotros tenemos el arte de caernos, el arte de equivocarnos y el arte quizás de que nos engañen, porque a veces tenemos eso, ¿cierto?
¿Y por qué, pastor, y por qué hablo eso? Porque le voy a hablar acerca de algo que vivió el pueblo de Israel y por qué lo vivió el pueblo de Israel. Y escúcheme, y es algo que poco a poco ha ido desapareciendo del cuerpo de Cristo. Y es el causante de que la iglesia hoy haya perdido el poder que tenía la primera iglesia. Y es la pérdida del celo divino, no de los celos, sino del celo divino. La iglesia perdió el celo. Y en querer adaptarnos al mundo que teníamos hoy, entonces comenzamos nosotros a descarrilarnos del propósito que Dios tenía con nosotros como iglesia. Y cada creyente que hay sobre la faz de la tierra comenzó a perder el celo por Dios, comenzó a perder el celo por su palabra. Mire, quizás hoy hay palabras dentro de nuestro vocabulario como cristianos que ya no las usamos porque el mundo cristiano o el mundo pensaría que seríamos religiosos o fanáticos. Porque cuando se usan estas palabras, la gente dice: es que usted es muy religioso, usted es muy fanático. Pero escúcheme muy bien, yo no puedo ser religioso y fanático si yo me estoy apegando a las escrituras, si yo me estoy apegando a la palabra del Señor. Porque es que el evangelio no es lo que la gente cree que es. El evangelio es lo que la escritura dice que es. Y yo tengo que conocer la palabra. Y hay palabras como por ejemplo arrepentimiento, que ya no se hablan, no se tocan. Las palabras pecado, ¿cierto? La palabra santidad. Ya los mensajes de santidad escasean dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y con esa subjetividad humanista que muchas veces tenemos de que tenemos que entender que todos somos seres humanos. Sí, todos somos seres humanos. Pero la tarea de la santidad es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, el que comenzó la buena obra, la terminará en nosotros. Él la va a hacer, ¿cierto? O quizás palabras como seriedad son palabras que no están en nuestro dialecto de hoy porque hemos ido perdiendo el celo por Dios. Y todas esas palabras tienen y están ligadas con el celo por el Señor, por el celo por su casa, por el celo por su palabra, por el celo por la oración, por el celo por la intercesión. Mire, escúcheme, como le decía ahorita, no son los celos humanos, porque los celos humanos están arraigados en intereses personales. Los celos que puede sentir una mujer o un hombre por su pareja o por alguien que está triunfando, progresando. Eso es muy diferente. Esos son celos diabólicos. Esos provienen del infierno. Pero el celo de Dios yo lo podría definir como la indignación divina. Hay cosas que a uno le tienen que indignar. Yo no puedo vivir en la vida, y lo llevo desde el plano espiritual al plano natural. Yo no puedo vivir en la vida viendo las cosas que pasan a mi alrededor y haciéndome como que si no pasaron. Entonces vemos que roban al vecino, roban al otro vecino, y yo hice como si conmigo no fue. Yo veo que en el parque mis muchachos se están consumiendo por las drogas, y yo hago de cuenta como que conmigo no es el problema, ¿cierto? Y estamos perdiendo la indignación divina. La estamos perdiendo. Escúcheme, ¿qué significa la palabra celo? Se la voy a definir. Escúcheme. Es la palabra griega, suena casi igual, celos, que viene de una raíz que significa, escúcheme bien, significa estar caliente, es entrar en ebullición. Cuando el agua comienza a bullir, comienza a burbujear, a botar humo. Escúcheme. Pero en la palabra griega, escuchen, la palabra griega para celos designa el rojo que sale al rostro de una persona apasionada. Cuando una persona se apasiona por algo, se pone rojo porque tiene pasión por lo que está haciendo. Entonces tiene esas dos connotaciones. Alguien que huye cuando ve algo que no estaba bien, así como Pablo se paró viendo las idolatrías de aquellas ciudades y se indignó. Vino una indignación a él, y esa indignación no es enojo, no es ira. Esa indignación es algo santo que viene a nuestra vida, y ese es el celo de Dios. Escúcheme, mire, el celo de Dios también es una preocupación por el bienestar de su pueblo. Su determinación de que nada surja entre el pueblo y Dios. Mire, a veces no entendemos el nuevo pacto.
A veces todavía como que todavía no hemos abierto nuestros ojos al nuevo pacto. Mire, cada vez que alguien le habla, le exhorta, lo hace desde el celo de Dios. Es el mismo Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Nosotros a veces no entendemos cuando Dios manda a un profeta y nos habla de parte del Señor para que enderecemos nuestro camino. Cuando Dios usa a nuestros padres espirituales para llamarnos a nosotros la atención, es Dios a través de ellos hablándonos. Es celo. Y hoy le voy a decir y le voy a hablar acerca del celo. Mire, el quitar el celo de la iglesia es una estrategia del enemigo para que caminemos en liviandad. Cuando usted pierde el celo por algo, usted lo contrataron en una empresa y usted comenzó a trabajar en esa empresa duro. Usted llegaba media hora temprano, se iba media hora después de la hora de salida, dejaba todo bien hecho, dejaba todo listo, pero después de 6 meses usted ya llegaba tarde, ya se iba, que quería ir más temprano, ya no rendía lo mismo porque perdió el celo. Cuando se pierde el celo, escúcheme, cuando se pierde el celo en la vida, se pierde la pasión. La pasión nace del celo que tenemos nosotros en nuestra vida. ¿Por qué se ha perdido el celo hoy, pastor? Número 1, por las malas relaciones. Mire, el celo se pierde cuando uno se asocia mal. El tener una relación con las personas incorrectas va a hacer de que yo pierda el celo de Dios en mi vida. Mire, usted va a ver que el pueblo se corrompió en el texto de Números, fue porque se juntó con los moabitas, con las mujeres de Moab. Por eso perdió, escúcheme, por eso perdió el celo. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 32, dice lo siguiente: si como hombre batallé en Éfeso, habla el apóstol Pablo, contra fieras. Mire, y eso habla, si batallé contra fieras, y no necesariamente está hablando de leones, de osos, está hablando de que contendió con gente en la fe, está hablando de que contendió con la gente en su celo. Y dice, ¿y qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Dónde perdemos el celo nosotros? Dice Pablo, cuando nosotros nos juntamos con alguien a hablar y comenzamos a perder, y esa persona es incorrecta para mi vida, comenzamos a romper las buenas costumbres que tenemos. Comenzamos a perder el celo por Dios. Habrá gente que te trata bien, habrá gente que te lleva detalles, habrá gente que te dice que te ama. Pero si usted ve que no le conviene, salúdelo, bendígalo, mantenga su relación a distancia mejor. No le estoy diciendo que se vuelva enemigo de él. No le estoy diciendo, escúcheme, no le estoy diciendo, porque usted tiene que orar por él, usted tiene que interceder por él, usted tiene que bendecirlo a él. Le estoy diciendo que no se asocie mal. Yo no me puedo asociar mal. Las malas relaciones me van a quitar a mí el celo. Escúcheme. Usted siempre se va a encontrar por este camino con alguien que quiere vivir la vida del Señor de una forma ligera. Cuando yo comencé a servir a Dios, en la iglesia que comencé a servir a Dios, aquellos que servían a Dios en ese tiempo, y yo empecé a juntarme con ellos, unos eran en el altar, otra cosa eran allá abajo. Y empecé yo a darme cuenta que había liviandad. Y ya como que yo me estaba volviendo igual. Tenía 2 opciones: o rompo esto o sigo igual. Y por obra y gracia de Dios dejé eso allá y me quedé más bien solito, pero aprendí algo del celo de Dios. Y todos los días estoy aprendiendo algo del celo de Dios. Entonces, las malas relaciones siempre van a quitar el celo de Dios en mi vida. Número 2, el falso evangelio. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
Mire, le voy a decir algo, y en esto no me quiero, yo no quiero entrar en el legalismo a decir de que todo el mundo anda mal, de que todo el mundo predica mal. No, yo no hago esto. Usted tiene que aprender de estudiar la palabra, de vivir la palabra. Usted tiene que aprender a discernir cuál es la palabra de Dios. Usted tiene que tener esa capacidad. Usted tiene que tener la capacidad de uno saber cuándo alguien está predicando y está predicando por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios y cuándo no. Y hay un falso evangelio que se ha levantado en este tiempo, un evangelio lleno de libertinaje. Yo no le estoy hablando de un evangelio lleno de legalismo, porque no soy legalista. Nunca lo he sido y jamás esperaré estar atado a las reglas y a las doctrinas de hombres. No lo voy a hacer, ni voy a someter eso a mi iglesia. Pero otra cosa es el libertinaje, y ambos son falsos evangelios: el evangelio del legalismo y el libertinaje. Pero el libertinaje hoy está abundando hoy en la iglesia del Señor. Con pensamientos subjetivos hoy se predica un falso evangelio. El salvo siempre es salvo. La salvación no se pierde. Los pecados ya los llevó Jesús, entonces usted lo que está haciendo no está pecando, usted haga lo que quiera. Ese no es el evangelio de mi Señor. Dice que han entrado encubiertamente los falsos maestros, las falsas enseñanzas, el pensamiento positivo dentro de la iglesia. Cuando usted ve una predicación, yo hablo de fe, predico de fe, pero cuando usted ve una predicación, un mensaje donde tú puedes, lo puedes lograr, no se deje. Pero si no le hablan de arrepentimiento, si no le hablan de ayuno, no le hablan de oración, entonces déjeme decirle que eso está mal enfocado. Y uno tiene que aprender, en el llamado del Señor, uno tiene que aprender a discernir el mensaje. Porque si yo escucho otro evangelio, yo puedo terminar sin celo de Dios. Como lo decía mi esposa en estos días, ¿cómo va a ser de que en este tiempo las transmisiones que se hacen tienen que ver con aeróbicos, buscando a la doctora Corazón, con cosas que no tienen sentido? Cuando el pueblo lo que está necesitando es una palabra profética. Lo que el pueblo está esperando es una dirección de Dios. Lo que el pueblo está esperando es que su sacerdote se pare delante de Dios y busque el rostro del Señor y le pregunte qué es lo que tiene que hacer el pueblo. Yo no me imagino a Moisés subir a la montaña y bajarse a hacer aeróbicos. A veces lo que escuchamos nos puede hacer perder el celo. 7 formas de cómo tener las ultra ganancias del reino. 2 formas de cómo encontrar mi yo. Y ni se diga lo que hablan de familia ahora y de sexo. Falsos evangelios. Ahora, yo no le estoy diciendo que yo soy el único, ni que esta iglesia es la única, porque me volvería un sectario. Lo que tengo que decir a ustedes es que uno tiene que aprender a saber qué es lo que uno está escuchando, porque si no, uno va a perder el celo. Mire, evangelio que no produzca celo de Dios en mi vida no es el evangelio del Señor. Tiene que haber celo en nuestra vida. Los falsos maestros han entrado encubiertamente, y han entrado encubiertamente para justificar sus propias opiniones, formas de vida, malas conductas. Predicadores homosexuales, borrachos, adúlteros. Y lo peor, ¿sabe qué es? No es que hayan cometido errores. Lo peor es querer legalizar el error dentro de la iglesia, querer normatizarlo y que todo el mundo haga lo mismo. No, Señor, mientras usted se conecte, mientras usted se congregue en esta casa, le voy a decir una cosa: el evangelio del Señor es como lo dice en la escritura. Nosotros vamos a buscar al Señor, vamos a buscar su presencia y vamos a buscar que Él haga la obra de nosotros, que estirpe el pecado de nuestra vida, que nosotros caminemos en integridad, que nosotros caminemos en transparencia y que nosotros busquemos a Dios con todo el corazón, con celo, como Dios lo manda, que usted sea celoso. Amén. Número 3, ¿qué me hace perder a mí el celo por Dios? Hoy traje la espada para predicar hoy. Uno de un mensaje tiene que salir uno muerto, no puede salir uno vivo. Por eso la palabra de Dios es una espada de doble filo, de 2 bocas, la boca en el cielo y la boca en la tierra. Doble filo son 2 bocas. La boca del cielo y la tierra, lo que habla Dios en el cielo en este momento lo tiene que estar hablando acá. ¿Qué me quita a mí el celo
por Dios. Escúcheme, ¿qué me quita a mí el celo por Dios? La rebelión a la autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Mire, cuando nosotros nos rebelamos contra la autoridad, escúcheme, no solamente le debemos tener miedo al castigo que pueda venir a nuestra vida, sino al ensuciar nuestra conciencia. Porque cuando uno daña la conciencia, escúcheme, ¿qué es la conciencia, pastor? La conciencia es el juez interior que yo tengo. Y ese juez interior tiene una medida. Cuando usted pasa esa medida, cuando usted pasa ese límite, el juez interior te dice, lo que hiciste, lo hiciste mal. Entonces usted sabe dentro de su conciencia que lo está haciendo mal, y la conciencia nos está toda hora diciendo lo mal que estamos haciendo. Ahora, cuando yo ensucio mi conciencia, yo ese límite lo corro más allá para permitirme hacer más cosas. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de rebelarme contra la autoridad. Porque la autoridad siempre me va a ayudar a mí a mantener mi conciencia tranquila. Ahora, ¿qué produce la falta de celo? Cuando yo no tengo celo, ¿qué pasa en mi vida, pastor? Mire, pero le voy a dar otra definición de celo. Celo es cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o los que tiene a su cargo. Cuando yo soy una persona celosa, yo todo lo que hago lo tengo que hacer bien. Tengo que buscar la forma de hacerlo bien. Cuando yo no tengo celo, yo hago las cosas como cayeron. Porque no hay celo de Dios en mi vida. ¿Qué produce la falta de celo, pastor? Número 1. ¿Qué produce la falta de celo? Contaminación. Cuando usted no es una persona celosa, escúcheme, se contamina con cualquier cosa. Cuando no hay celo de Dios en nuestra vida, fácilmente uno se puede meter en una conversación de murmuración, de chisme, y se contamina. Puede estar usted viendo televisión y ve una escena pornográfica y se queda mirándola. Cuando no hay celo de Dios en nuestra vida, nos dan los vueltos y nos los dan de más, y nosotros pensamos que Dios hizo un milagro en nuestra vida. Cuando no hay celo de Dios en nuestra vida, le pagó en la tienda 5,000 pesos con un billete de 10,000 y le dieron vueltos de 50,000. Y no se dio cuenta, cuando llegó a la casa sacó los vueltos y dijo, ay, gloria a Dios, Cristo vive. No, señor, falta de celo. Uno se puede contaminar con cualquier cosa. Escúcheme, el pueblo de Israel estaba prohibido juntarse con la gente de Moab. Era la prohibición que Dios le tenía al pueblo. Con ellos no se asocien con ellos. ¿Y qué fueron y hicieron? Porque no tenían celo, fueron y se contaminaron. Se pusieron a hacer las prácticas que ellos hacían. Mire, hoy con toda libertad, usted en unos años va a ver a la iglesia de Cristo celebrando Halloween. O yo creo que ya lo están celebrando, ¿cierto? Mañana le van a hacer un culto aquí a San Benito, ¿sí? O sea, pero ¿sabe de dónde nace eso? De falta de celo por Dios. Falta de celo por el Señor. Y cuando hay falta de celo, yo me voy a contaminar. Entonces vamos a ir metiendo música mundana a la iglesia y ahí le cambiamos la letra y le dejamos el ritmo. Sí, porque así se hace, ¿no? Porque falta celo en nuestra vida. Y usted tiene que volverse una persona celosa con Dios. Conmigo no. Tiene que volverse una persona celosa con Dios, a donde quiera que esté. Que cuando usted vea que están hablando mal de alguien, usted mejor se va. Que cuando usted vea que se está queriendo llevar al pecado, usted de una vez levanta su voz de protesta. Cuando usted ve que a alguien le quiere contaminar, entonces mejor corta esa relación, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Algo pequeñito le puede producir a usted un gran problema de contaminación en su vida. Entonces es mejor cerrar la puerta. Ya. Yo he terminado relaciones con amigos por eso.
Porque yo digo, no me conviene, no me edifica, lo quiero mucho, pero hasta ahí llegó. Ya. Ahora, si usted le está evangelizando, gloria a Dios, evangelícelo. Hágalo. Pero no se asocie, por favor, con ellos, porque se va a contaminar. Se va a contaminar. Entonces, corte ahí, por favor. Yo anduve con tiempo, con gente, con ministros del Señor. Y cuando yo empecé a escucharlos hablar de cómo veían a la gente para sacarle el dinero, yo dije, hasta ahí llegó mi relación con ellos. Tiene que uno volverse celoso con Dios. Número 2. ¿Qué pasa cuando yo no tengo celo? Aparece la inmoralidad sexual en mi vida. Mire, escúcheme. El celo de Dios sabe que la inmoralidad sexual va a dañar la relación que Dios tiene con el hombre. Cuando hay falta de celo de Dios, el diablo sabe qué busca. El diablo busca dañarte moralmente, mancharte moralmente. Eso es lo que busca Satanás. Por eso ellos que comenzaron a juntarse con las de Moab, se juntaron para irse con ellas a los ritos de prostitución. Entonces vamos a decir que mañana vamos a terminar predicando que la masturbación no es pecado. Le vamos entonces mañana a decir a las parejas que pueden ver pornografía para poder tener relaciones sexuales. Entonces vamos a comenzar a corromper lo santo. Vamos a comenzar a profanar. Y usted dice, pastor, ¿por qué tiene esa palabra hoy? Porque Dios me la dio para que nosotros la hablara. Porque me está consumiendo el celo por Dios. Me está consumiendo el celo por Dios. Y primeramente en mi vida. Tenemos que volvernos celosos con el Señor. Tenemos que volvernos celosos con la palabra del Señor. Y quizás usted que me está escuchando no le gusta, pero es que yo no predico para que a usted le guste. Yo predico porque tengo que hablarle la palabra del Señor. Yo no soy un conferencista que estoy esperando a que me lleguen las entradas y que salga yo en la foto. No. Si lo que yo le digo usted en esta noche puede salvar su vida, entonces me siento contento que Dios me haya ayudado a poder ser un instrumento de honra para usted. Pero usted no se va a morir en el pecado, usted no se va a morir y ser arrastrado por el diablo. Su matrimonio se va a restaurar, sus finanzas se van a restaurar. El poder de Dios va a estar en su vida por el celo de Dios en su vida y en su casa. Amén. Mire, cuando no hay celo se produce la idolatría. Cuando no hay celo se produce la idolatría. Por eso el mismo pueblo que vio a Dios abrir el mar es el mismo pueblo que hoy está adorando a Baal Peor. El mismo Dios que sanó a una persona de cáncer, ese mismo Dios, escúcheme, fue abandonado y ahora están adorando otros ídolos. Eso ha pasado y eso no puede pasar en nuestra vida. El Dios que nos rescató, que nos salvó, que nos liberó del pecado, de la muerte, el Dios que nos dio a nosotros una nueva vida, mañana nosotros lo vayamos a cambiar por una persona, por un ministerio, lo vayamos a cambiar por un trabajo, lo vayamos a cambiar por un dinero, no se puede. Pero cuando nos falta celo en nuestra vida por Dios, escúcheme, la idolatría viene a tocar la puerta de nuestro corazón. Los ídolos entran a nuestra vida. ¿Cómo se corrompió la primera iglesia? Para hacer lo que quizás hoy es la iglesia, que no es la iglesia. Constantino hizo una alianza con la iglesia. Y Constantino dijo, no, hay que traer a todos a la iglesia. Hay que reunirlos a todos. Bueno, traigamos a los de Éfeso. ¿Y qué hacemos? A ellos les gusta Diana de los Efesios. Aquí no hay problema en la iglesia. Hagámosle una estatua a Diana de los Efesios. ¿Qué problema hay? No, a aquellos les gusta la fornicación, pues ¿qué problema hay? Venga, aquí cuadremos acá, digamos que no es fornicación, que es preparación para casarse. ¿A quién le gusta la marihuana? Pero entonces digámosle que ese es un taco, perdónenme la expresión, eso es un bareto cristiano que tiene un amante, pero estamos en el proceso. Él con el tiempo va a dejar la amante digamos que es una canita al aire que sacó. Nosotros como ministros de Dios tenemos que tenerla clara. Y eso no me vuelve a mí legalista. Porque pastor, la gente dice, ¿usted sabe qué es el legalismo? El legalismo es que yo me invente leyes y le diga a la gente que va a ser salva por las leyes que yo me inventé. Eso es legalismo. Que yo le diga a la gente que porque si no se pone falda entonces se va a ir para el infierno. Eso es legalismo. Que si no dan la semilla o del yo no sé qué, no se van a salvar. No, la salvación es obra y gracia de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario.
Pero la santificación es una decisión personal de permitirle al Espíritu Santo que haga la obra en nosotros y nosotros rendirnos ante el Señor. Pero tiene que haber celo en nuestra vida. Tenemos que tener celo por la familia, celo por el matrimonio, celo por las finanzas en la iglesia, celo por la gente en la calle. Tenemos que tener celo. Si nosotros regresamos al celo de Dios, Dios va a regresar a nosotros. Yo ahorita le explico el por qué. Entonces la idolatría entra en el corazón del hombre cuando no tenemos celo por Dios. ¿Cómo podemos regresar al celo por Dios, pastor? Libro de Mateo capítulo 21, versículo 2. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 2. Se lo voy a leer ahora. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Entonces llegó el Señor Jesús al templo, que es una casa de oración, ¿cierto? Y encontró que se habían traído todos los animales para vendérselos a las personas que venían a presentar sus ofrendas. Entonces se había vuelto una plaza de mercado, la iglesia. Y volcó las mesas de los cambistas. ¿De los cambistas quién eran? Como venían los extranjeros a adorar a Dios, ellos traían para hacerle el cambio por la moneda que se presentaba en el templo, pero los robaban. ¿Sí? La tasa de cambio que utilizaban era una tasa muy alta y robaban a la gente, en tanto comprando los animales como cambiando las monedas. Y mire lo que pasó, dice: y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Primera vez que usted ve al Señor de esa forma. Todos tienen esa imagen del Jesús. Ay, Jesús es tan lindo, da besos, abrazos, ¿cierto? Pero el día que llegó y Jesús ni daba besos, ni abrazos, ni nada de eso. Pero el día que llegó al templo y vio todo eso, cogió y botó la mesa. Yo creo que si Jesús entra hoy a nuestra iglesia, le echan la policía. Que volcó las mesas, ¿sí? Y lo hizo 2 veces, no lo hizo una sola vez. En la otra hizo un azote de cuerdas y los paró y les dijo lo que les tenía. Y dice el versículo de Marcos dice: y los discípulos se acordaron de lo que la escritura decía: el celo de tu casa me consume. La pregunta en esta noche para usted y para mí: ¿el celo de Dios nos consume? ¿El celo de Dios nos consume? Lot salía a Sodoma y veía en Sodoma todos los vejámenes y todas las catástrofes, y dice la escritura que el justo Job afligía su alma. Había algo de celo de Dios en la vida de Lot, y cuando Dios fue a dañar, a destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios tuvo en cuenta a Job y a su familia, porque en él había celo. Porque lo que Dios está buscando en este tiempo y en todos los tiempos y en todas las generaciones es alguien que tenga un celo divino en su vida. Que usted sea una persona celosa para con Dios. Eso es lo que Dios va a mirar en nuestro corazón. Dios no va a mirar que usted sea perfecto. Dios va a mirar que usted y yo tengamos celo. Y ese celo nos tiene que llevar a nosotros. Escúcheme, ¿cómo podemos regresar al celo de Dios? Primero, tenemos que regresar a la oración. El pueblo queda identificado que en ese evento en que Jesús viene y bota las mesas, le bota las monedas a los cambistas, en ese momento se evidencia, escúcheme muy bien, se evidencia que el pueblo no oraba. Cuando usted retira la oración de su vida, o yo la retiro de mi vida, perdemos el celo. Moisés duró 40 días en el monte con Dios, y cuando regresó y vio la abominación que estaba haciendo el pueblo, que estaba con un becerro de oro, esa abominación que él cogió y partió las tablas y cogió y quemó ese becerro de oro, estaba celoso, pero porque venía de estar con Dios. Juan el Bautista salía a predicar en el Jordán y salía celoso y predicaba con celo. Y cuando veía a la gente que solo venía, no venía a arrepentirse ni venía a escuchar la palabra, sino venía a ver en qué se equivocaban, en ese momento, escúcheme, le llamaba generación de víboras. Era el celo de Dios. Yo no le estoy diciendo que salga a la calle ahora a decirle a todo el mundo, no, porque el celo primero me tiene que consumir a mí. El celo tiene que consumir mi vida por completo. De saber que yo tengo que arreglar mi vida con Dios, de saber que tengo que caminar yo con Dios, que tengo que caminar con integridad, que yo tengo que doblegar mi carne y mi yo. Pero eso se hace en la oración. Usted comienza a volverse celoso cuando comienza a orar.
Usted comienza a volver, escúcheme, eso es como cuando usted comienza a cambiar sus gustos alimenticios. Antes usted comía lo que cayera en la calle, pero cuando usted ahora comenzó a comer en restaurantes buenos, en disfrutar otra gastronomía, usted comenzó a darse cuenta de que el otro le caía mal y usted comenzó a tener un celo cierto con su comida. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando usted comienza a orar y ve que hay algo que no es de Dios, usted como que se retira. ¿Por qué? Porque la oración produce eso en nosotros, celo. Número 2, y con esto termino. ¿Cómo podemos volver al celo de Dios, pastor? Quitando la indiferencia de nuestra vida. ¿Por qué perdemos el celo? Porque nos volvemos indiferentes con lo que pasa. Libro de Números, capítulo 25, versículo 6. Voy a leer la palabra del Señor y le quiero mostrar algo que vio Dios en la vida de un hombre. 25:6, número 25:6. Algo que Dios vio en la vida de un hombre y que Dios puede ver en tu vida si tú lo determinas de esa forma. He aquí un varón de los hijos de Israel vino. Mire, se lo voy a contar y ya se lo leo. Fueron y se juntaron con las mujeres moabitas, adoraron sus dioses, estuvieron en sus fiestas. Dios se molestó. Dios estaba molesto y le dijo a Moisés: venga, este pueblo me ha hecho enojar. Acabe con todos los que han tenido una relación. Escúcheme, mire. Acabe con todos los que han tenido una relación con Moab. Entonces Moisés se vino, habló con los príncipes y le dijo: busquen a todos los que han tenido relación con Moab y los matan. Entonces el pueblo se quebrantó, comenzó a llorar porque había sido emitido un juicio de Dios contra ellos. Y se pararon en el tabernáculo de reunión a orar y a llorar. Y mientras ellos lloraban por lo que iba a pasar, por el juicio de Dios, estaban llorando ahí en el tabernáculo. Iba entrando un hombre con una mujer madianita y pasó por el frente de todos los que estaban llorando. Pasó por el frente de ellos, se metió en su carpa con ella, cerró la puerta y iba a tener relaciones con ella ahí. Ahora se lo voy a leer. Dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. En tremendo desastre que estaban, porque siempre hay alguien fuera de lugar. Por el pecado de ellos se había soltado una plaga. Había una plaga. ¿Sabe cuántos mató la plaga? Por el pecado de ellos, 23,000 personas. Hay gente que en medio de la pandemia que están viviendo como si no estuviera pasando nada. En plaga, Dios había emitido un juicio. Y el hombre dijo: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, pasó con ella. Y todos llorando allá en el tabernáculo. Vino y cerró su puerta y se fue a fornicar. Y mire, y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Todo el pueblo lo vio. Pueblo que estaba soportando una plaga, pueblo que estaba, escúcheme, pueblo que estaba llorando para que Dios tuviera misericordia, estaba clamando. Y el Señor, que afortunadamente, creo que ahí más adelante dice cómo se llama. Mire lo que pasó. Mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Fue y buscó a la parejita ya que estaban allá ocupados haciendo lo que no tenían que hacer, y cogió la lanza y los atravesó a los dos, al varón de Israel, a la mujer por su vientre. Y en el momento en que él hizo eso, se paró la plaga. Dice: y cesó la mortandad. Mire, le voy a decir una cosa. Lo que este hombre hizo, que parece sanguinario, pero que fue una decisión, y ahorita se la voy a explicar en este pacto. Lo que este hombre hizo evitó la muerte de muchas personas, e inclusive de aquellos que ya habían sido juzgados por Dios para morirse, no se murieron. ¿Por qué? Porque ese hombre Finés, hijo de Eleazar, nieto de Aarón,
No fue indiferente con lo que estaba pasando. No se quedó mirando cómo pasaba este señor con esta muchacha a fornicar delante de ellos. Y dijo: no, señores, esto no puede hacer. Y se paró con su lanza y dijo: no voy a permitir que suceda esto. No delante de mis ojos. No va a pasar. Y mire lo que pasó. Dice: cesó la mortandad de los hijos de Israel. Número 25:9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Perdón, no eran 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, ese que se levantó con la lanza y fue y los atravesó, hijo del sacerdote Aarón, Eleazar, o sea, era el nieto de Aarón, Finés, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo. O sea, en ese momento Finés se consumió por el celo de Dios, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién? Con Finés. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios le dijo: Moisés, hágame un favor, a ese muchacho me lo apartan. Ese muchacho me gusta. Esa es la gente que yo estoy buscando. Gente celosa. Gente que no se queda parada mirando cómo todo el mundo hace y deshace, sino que se deja consumir por el celo de Dios. Y se levanta hoy con la intercesión, se levanta con la oración, se levanta con la palabra, que es la lanza que tomó Eleazar, que tomó Finés, perdón, hijo de Eleazar. Y con esa lanza, escúcheme, no se queda callado cuando tiene que hablar. No se queda callado. Vamos a dejar en este mundo que nos metan a nosotros la ideología de género, a la iglesia, la ideología de género al país, y todo el mundo se queda callado. Vamos a dejar que vengan y nos corrompan la iglesia, nos corrompan la sociedad con el homosexualismo, el lesbianismo, con la brujería, con la hechicería, con la violencia, con la corrupción, y nos quedamos callados. Vamos a dejar que nuestros ministros hagan y deshagan en la iglesia, roben a la gente, manipulen las personas, cambien de esposo o de esposa cada rato, y nos vamos a quedar callados. El Señor le dijo: a mí me gusta ese muchacho, ese Finés me gusta, tuvo celo por mí. Dios está buscando gente que tenga celo por él. Dios te está buscando a ti, te quiere preguntar a ti en esta noche: ¿tú eres capaz de dejarte consumir por el celo de Dios? Cuando usted se deja consumir por el celo de Dios, a su vida viene un avivamiento como nunca. Vuelves a la oración como nunca. Vuelves al clamor, no para juzgar a los hombres, no. A ti nadie te mandó a juzgar a los hombres, sino para que levantarte en este tiempo y saber que tú puedes salvar una generación. Saber que tú puedes pararte entre los vivos y los muertos, hacer expiación por los pecados del pueblo, para levantarte a ver una generación que se está perdiendo, una generación que se pierde en la droga, que se pierde en la prostitución. Y cuando tú pasas por ahí, no puedes ser indiferente de que el diablo está destruyendo a la gente, sino que tienes que levantarte y decirle al drogadicto: en el nombre de Jesús, Jesús viene a salvarte. Esta noche viene la liberación para tu vida. El Señor, y usted viene con esa espada que es la palabra, y viene y traspasa su corazón, para que muera al viejo mundo, a la vieja carne, al viejo hombre, y tenga una nueva vida, y pueda salvar no solamente a él, sino a su familia. Pueda salvar a la generación que viene detrás de él. Pero se necesita celo. Celo por Dios. No podemos permitir un falso evangelio. No podemos permitir la contaminación. No podemos permitir que todo el mundo haga y deshaga con la iglesia y nosotros nos quedemos callados. No. Este hombre Finés se levantó, no se quedó quieto. Y yo no sé quién se va a levantar hoy. Que usted vea, yo veo al diablo matando a la gente con este COVID, y cada mañana me levanto con un celo. Me levanto con un celo a orar, a reprender, a orar por los enfermos. Yo veo que el desempleo subió en este tiempo 10% más con referencia a este mes del año pasado. Eso es mucho.
Y yo me voy a parar a decir, ay, sí, ¿qué hacemos? Está muy difícil la situación. Cuando usted se da cuenta que Satanás es el que está destruyendo, está trayendo pobreza, entonces tiene que haber celo de Dios en nuestra vida para volver a la intercesión, para predicar la palabra del Señor. Usted tiene hijos y usted no puede permitir que a nuestros niños los corrompan mañana. Hay que tener celo. Me gusta ese Finés. No era rabia lo que él tenía, no era falta de perdón, no era amargura, tenía celo. El mismo celo que tuvo Jesús cuando entró a su casa, y el celo lo estaba consumiendo. Nosotros no vinimos a condenar a nadie, al contrario, el celo nos tiene, escúcheme, el celo tiene que ser dirigido para ir contra las obras de las tinieblas, para poder parar a alguien que está jugando con el evangelio del Señor y decirle, así dice el Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Samuel y Natán? Que el profeta Samuel no tenía el celo que tenía Natán, porque a la hora de confrontar a Saúl no lo hizo con celo. Cuando Natán entró a confrontar a David, lo hizo con celo. Tiene que regresar el celo de Dios a nuestra vida. No podemos decir, es que yo hoy no oré. Ay, qué pesar, hoy no oré. Nos tiene que doler no haber orado hoy. Yo llevo como un año que no ayuno, pastor, por falta de celo. Ni se diga, yo la última vez que diezmé fue el año pasado. Falta de celo. Yo como que no me aguanto, pastor, y me quiero ir a pecar. Falta de celo. Necesitamos regresar al celo de Dios. Necesitamos regresar. Entonces el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida. A veces el Espíritu Santo viene y nos toca por su misericordia. Pero el Espíritu que estuvo sobre la iglesia primitiva tiene que regresar a la iglesia, hacer milagros, señales, maravillas, prodigios. Hay que haber celo en nuestra vida. Vuelva a ser una persona celosa. Permita que el Espíritu Santo de Dios coloque ese celo. Viene del cielo, no viene del hombre. Ese celo vino de Finés porque era sacerdote de Dios, pero no fue indiferente a lo que estaba pasando. Yo no puedo ser indiferente. El muchacho pasó y todo el mundo lo vio. Hoy usted puede ver la iglesia hoy. A mí me da más celo la iglesia que el mundo, porque el juicio comienza por la casa de Dios. La gente allá ni conoce la luz. A veces yo veo unas cosas y yo digo, Señor, es que yo soy muy... Pero no lo encuentro en la Escritura. Y yo le digo a usted en esta noche, con esto ya definitivamente termino. Permitamos que el celo de Dios vuelva a nuestra vida. Démosle esa oportunidad al celo de Dios. Y entonces Dios va a mirar desde los cielos y va a decir, yo voy a hacer pacto con él, como lo hizo con Finés. Yo voy a hacer pacto con él y con su descendencia. Que sus hijos crezcan viéndolo usted, que usted es celoso por Dios. Mi hijo llega a veces que está en algún lado, lo dejo algo, y me dice, allá había música mundana, me dice. Y yo digo, y santo Dios de Israel, este es más bravo que nosotros. Y yo digo, está bien hecha la tarea.
yo que me preocupe por darle una profesión, sí, y lo voy a hacer. Pero lo más importante es que él crezca con celo de Dios, porque un día yo no voy a estar, ni su mamá va a estar. Pero él va a poder tomar decisiones con el celo de Dios. Y así tiene que crecer esta generación. Así que el domingo no nos dejen a los niños por fuera. A las 9:30 de la mañana instruye al niño en su camino, porque aunque fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Finés era nieto de Aarón, ¿cierto? Y me imagino que Eleazar hizo bien la tarea, ¿cierto? Entonces vamos a orar.